Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de comunicación. Esta vez trabajaré con los alumnos del segundo grado de secundaria una práctica integral sobre acentuación. Bien, veamos y recordemos las reglas de acentuación general, que son súper fáciles. Y este esquema nos ayudará a recordarlas. Las palabras agudas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se acentúan cuando acaben en NS o en boca. Las palabras graves o llanas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y se acentuarán cuando éstas terminen en cualquier consonante menos NS ni vocales. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas que siempre llevarán tilde, pero las esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y las sobreesdrújulas antes de la antepenúltima sílaba. Muy bien, sigamos con los casos de las reglas de acentuación especial y veamos el caso de la presencia del hiato. El acento especial será colocado sobre la vocal cerrada en cuanto yo tenga presencia de hiato. Recordemos, el hiato era un tipo de concurrencia vocálica, ¿no? Que ocurría cuando yo tenía una vocal cerrada tónica o con mayor fuerza de voz unida a una vocal abierta átona o con menor fuerza de voz, ¿no es cierto? Por este fenómeno vocálico se dividían las sílabas en diferentes, entonces la vocal cerrada llevaba la acentuación especial. Muy bien, por ejemplo, en la palabra taúd, maíz, reír, frío, búho, tía, bahía, prohíbe, proína, ¿no es cierto? Son casos de acentuación especial por hiato. En el caso de las palabras compuestas, recordemos tres casos especiales. Las palabras adverbializadas que terminan en mente mantendrá el acento ya sea prosódico u ortográfico de la palabra original. Por ejemplo, ágilmente llevará su acento ortográfico porque inicialmente el adjetivo ágil lleva un acento ortográfico. Igualmente cortésmente, rápidamente, ¿no? Las palabras felizmente no se acentuará porque inicialmente no llevaba ningún acento. Nuevamente, también es otro ejemplo, las palabras compuestas por guión conservarán su acento ya sea ortográfico o prosódico, como por ejemplo político, económico, ambos con sus respectivas acentuaciones ortográficas. Físico, químico, igualmente conservan sus acentos. Ruso y japonés. Ruso inicialmente no tenía una acentuación ortográfica, entonces se mantiene. Cuando a una palabra simple se le agreguen pronombres enclíticos como por ejemplo me, te, lo, los, las, nos, os, se tildarán según las reglas de acentuación general. Por ejemplo, si yo uno a la palabra pinta el pronombre me, obtendré la palabra compuesta píntame, la cual es una palabra esdrújula y por tanto debe llevar su acento ortográfico. La palabra ubica, que está unida a los pronombres se y lo, forma el término ubícaselo, que viene a ser una sobreesdrújula, ¿no? Que hay que acentuar. Cayó, unida al pronombre se, forma el término cayóse, que no será acentuada por ser una palabra grave. Igualmente en el caso de dele, ¿no? Que es una palabra grave. Aun cuando esta inicialmente de lleve con acento ortográfico, ¿no? Muy bien. Sigamos con la acentuación de las palabras extranjeras. Por ahí me preguntaron, profe, ¿las palabras extranjeras se acentúan o no? Veamos. Las palabras extranjeras no adaptadas, es decir, las que no están incorporadas en nuestro idioma, no se someten a reglas de acentuación. Por ejemplo, jockey, catering, gourmet, Wellington, Mopú, Düsseldorf.
no se acentúa. En cambio, las palabras extranjeras adaptadas, que ya están incorporadas a nuestro idioma y se encuentran en el diccionario de la Real Academia Española, ya deben acentuarse, ¿no es cierto? Según las reglas. Por ejemplo, béisbol, que es una palabra esdrújula, sí lleva acento. Igualmente, el término inglés es una palabra aguda, béisbol, que no tiene acentuación ortográfica, pero sí prosódica, Milán, shampoo, que son palabras agudas, Tolstoy, Glasnost y Taiwán. Cada una según la acentuación general. Muy bien, veamos el caso de la acentuación diacrítica. Recordemos, este tipo de acentuación se presenta en algunas palabras que son monosílabas, pero siempre y cuando esta palabra monosílaba cumpla algún tipo de función dentro de la oración, porque la mayor parte de monosílabos también no se acentúa. Muy bien, veamos el caso de él, que sí se acentúa cuando este sea pronombre y no se acentuará cuando sea artículo. Mi, tú, que sí llevan acento ortográfico cuando sean pronombres y no lo harán cuando sean adjetivos posesivos. Sé, que se acentúa cuando se refiere al verbo saber, ¿no? Se no lleva acento cuando se refiere al pronombre. De si lleva acento cuando esté relacionado con el verbo dar. Y de no lleva acento cuando sea preposición, nexo o enlace en la oración. Te llevará el acento cuando este se refiera a la debida, porque funciona como sustantivo en la oración. Te no lleva acento porque se refiere al pronombre, ¿no? Sí se acentúa cuando está relacionado con el adverbio de afirmación y no lleva acento cuando se refiere a una condición. Más lleva acento diacrítico cuando se refiere al adverbio de cantidad y no lleva acento cuando sea equivalente al término pero. Bien, veamos el caso de los pronombres relativos, ¿no es cierto? En este caso llevarán acentuación enfática, que, quién, cuál, cuán y demás pronombres relativos se acentuarán cuando estos estén formulando una interrogante, una pregunta, ya sea de forma directa, con signos de interrogación, o de forma indirecta, ¿no es cierto? Y no llevarán el acento en caso estos sean pronombres relativos, es decir, actúen como nexos en la oración, ¿no? Bien, veamos los casos que nos han planteado en nuestro libro. Primero nos piden tildar las palabras de las oraciones según todas las reglas de acentuación que hemos repasado el día de hoy. Veamos, en el primer enunciado, sonó, lleva tilde por ser aguda, vibración, igualmente aguda terminada en N, ding-dong y campano, ambas agudas, terminadas en N. Siguiente, sumisión y opresión, también caso de agudas. Sensación y resignación, también palabras agudas, terminadas en N, según acentuación general. Siguiente enunciado, esdrújulas, que es también una palabra esdrújula, y tildarán, que es un tipo de aguda. Sobreesdrújulas, que es una palabra esdrújula, también caso de aguda, terminada en N, tildarán igualmente y según. Siguiente oración, simpáticas, caso de una palabra esdrújula. Púberes, palabra esdrújula. Antipáticas, también otra palabra esdrújula. Según acentuación general, siempre debe llevar tilde. En su época, también, éxito, brújula y fantástico. Resultó que es un caso de aguda, el resto esdrújulas.
Mírate, que es el caso de una palabra compuesta, hemos visto, unida a un pronombre te, que debe llevar su propia acentuación. Espéculo, farmacéutico y decrépito. Caso de acentuación general, ¿no? Esdrújulas. La casa del ágil, ágil que lleva tilde por ser grave, según acentuación general, difícil, ¿no es cierto? Igualmente, océano, por ser una palabra esdrújula, pacífico, magníficos y cetáceos. Son casos de acentuación general. Los exámenes, que es una palabra esdrújula, realizaron se, ¿no es cierto? También tenemos una palabra compuesta, ¿no? Que ha sido unida a un pronombre, se, y lleva su respectiva acentuación. En una atmósfera poética, ambos casos de acentuación general, esdrújulas. Sardónico, sarcástico y práctico, casos de esdrújulas. Intrépido, héroe, que son casos también de esdrújulas, más, que es un caso de acentuación diacrítica, es un adverbio de cantidad y debe ser acentuado. Igualmente acentuación, por el caso de ser aguda, no, caso de acentuación diacrítica, funciona como pronombre, ¿no es cierto? Y finalmente el término el, que es un pronombre personal, según acento diacrítico. Veamos el siguiente cuestionario, nos dice, señala la palabra incorrectamente tildada. De todas, fémur, alcázar, cien pies, espécimen, palabra examen está incorrectamente tildada, ya que esta es una palabra grave, no debe llevar acento ortográfico, ¿no? 2. ¿Cuántas tildes faltan en el fragmento? 2. En la palabra rápidamente y buscándote, ¿no es cierto? 2 tildes. 3. Las palabras despreciáis y caminar son trisílabas y agudas. Despreciéis, ¿no? Trisílabas, 3 sílabas y a la vez agudas, ¿no es cierto? Una con tilde y otra sin tilde porque termina en la consonante R. 4. Señala la serie solo con palabras agudas. Tenemos alternativa C, campeón, 16 y detrás. 5. Señala cuántas tildes faltan. En total 3. ¿En qué palabras? Batallón, emoción y héroe. Seguimos. Señala cuántas tildes faltan. A ver, veamos ahí cuántas. 4. ¿En qué términos? 16. Auténtica, única y razón. 4 tildes. 9. Si las palabras público y público no tienen el mismo significado, esto significa que el acento cumple la función de distinción, ¿no? Ya lo vimos en la definición del acento. El acento tiene una función distintiva. 10. ¿Cuál es el grupo más abundante de las palabras en el español? ¿No? Son las graves. 11. Señala la palabra tetrasílaba. Tetra, 4 sílabas. Esdrújula, que siempre se acentúa. La alternativa B. A, E, B, O. 4 sílabas. 12. ¿Cuántas tildes faltan en la serie? Labi, sutil, fácil, dócil, fértil, táctil, carácter, espécimen y régimen. 9. ¿No? Sigamos. Señala la relación incorrecta. Atestiguéis es aguda, sí, está terminando en S. Neumático es esdrújula, sí, lleva tilde en la antepenúltima sílaba. Descortés es aguda, sí, termina en S, está acentuada. Táctil es grave, sí, es una grave acentuada. Y escríbeselo es una esdrújula, no, es un caso de sobreesdrújula. 7. Señala lo incorrecto en el texto. Veamos. La demostración científica de los teoremas demandará un esfuerzo mayor de parte de los técnicos y de los teóricos. A. Presenta 3 palabras agudas.
Sí, a ver. Veamos. Dos palabras agudas están tildadas. Dos palabras agudas tildadas. Demostración y demandará si están. Hay tres palabras estrújulas. Sí, científica, técnicos y teóricos, ¿no? Hay tres palabras graves también. Hay una palabra que está, una palabra grave tildada. No hay, ¿no? No hay ninguna palabra grave tildada. Esa sería la alternativa incorrecta. 13. ¿Cuántas tildes tiene el fragmento? La situación, ahí tengo una tilde, política, Perú, difícil y agitación. ¿Cuántas en total? 6, ¿no? Democrática también. Situación, política, Perú, difícil, agitación y democrática. ¿Cierto? 6. Señala la palabra que en plural cambia su sílaba tónica. Mástil, mástiles, ¿no? Sigue siendo dócil, dóciles. Fémur, fémurs. Regímenes, regímenes cambia, ¿no? Táctil, táctiles. En este caso la única es régimen, ¿no? 15. La sílaba que posee la mayor intensidad de voz se denomina tónica. Eso lo sabemos, ¿no? Y la que tiene la menor intensidad de voz es la atona. Pero esta es la respuesta correcta. Bien, chicos, para ustedes queda la tarea domiciliaria en la página 36. Eso es todo. Yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.